dada una recta eje y un centro de proyección O, se pide calcular el homólogo de A, sabiendo que el homólogo de B es B'. Se pide calcular también el homólogo, por ejemplo, de C, y el homólogo de, vamos a poner por ejemplo aquí, D'. Y vamos a hacer otra homología en el que tenemos el eje, vamos a poner aquí el eje, y tenemos aquí por ejemplo la recta límite. Vamos a poner la recta límite sin prima. Y por ejemplo vamos a poner aquí el punto A y vamos a poner el punto B aquí. Y el centro de proyección pues lo vamos a poner por ejemplo aquí. Bueno, se pide calcular estas dos homologías. Se pide, como vemos aquí, nos dan al menos el homólogo de un punto. Aquí no es necesario que nos den ninguno. Y vamos a calcular otro punto más, por ejemplo, el homólogo de C'. Bueno, entonces, como sabemos, en una homología podemos poner el esquema aparte. Tenemos un centro de proyección, dos puntos que están alineados, que son homólogos, alineados con O, y un eje. De manera que rectas homólogas se cortan siempre en puntos del eje. Vale. O sea que esta sería una recta homóloga y esta otra, A'. Bueno, pues esa es la condición. Bueno, según eso, como tenemos que las rectas homólogas se cortan en el eje, entonces ya puedo hacer una recta que pase por AB y cortará en el eje en este punto. Eso quiere decir que el homólogo de A, si hago una recta que pasa también, necesariamente AB se corta en el eje junto con A'B' que se corta en el eje. Por tanto, uniendo O con A, pues tengo que el homólogo queda aquí. Y ahora veo que efectivamente OB' están alineados y OA' también están alineados. Y veo también que en realidad las rectas homólogas AB se interseca con A'B' en un punto del eje. A'B' se cortan en un punto perteneciente al eje. Bueno, ahí tenemos las dos propiedades que debemos seguir pues considerando. Ahora, por ejemplo, si quiero hacer el homólogo de C, pues lo mismo, por ejemplo, BC, podemos hacer una recta que se corta en el eje. Entonces su homóloga también se cortará en el eje, que es esta. Por tanto, B y B' están alineados. Lo único que tengo que hacer es alinear con C hasta que corte a esta recta. Entonces ya tengo aquí el homólogo de C, que es C'. OC, C' están alineados y OB' están alineados. Y las rectas homólogas BC y B'C se cortan también en un punto del eje. Con lo cual ya tengo que esas dos homologías son ciertas. Bueno, por último, vamos a hacer el de D'. Ahora hay que alinear con los prima. Entonces tengo, por ejemplo, B', D' se corta aquí. Eso quiere decir que si pasa por B, pues su homóloga pasará también por B. Entonces ya hago aquí la recta que pasa por B. Y tengo que B y B' están alineados con O. Pues D' también estará alineado con O. Eso quiere decir que queda aquí. Ahora es BD, no es el prima, ya está aquí. BD y B'D' se cortan en el eje, ODD y OBB' están alineados, con lo cual es cierto. Entonces tenemos ya una homología real, donde todos los elementos cumplen estas dos condiciones, que se corten en el eje y que los puntos homólogos estén alineados. En el caso de que me dan una recta límite, el proceso es distinto. O sea, podemos hacer una recta que pase por dos puntos. Tenemos que tener cuidado que esos puntos no tengan prima, ya que por ellos pasa una recta que se corta en el eje. Entonces la homóloga de esa recta se cortará también en este punto. ¿Pero qué orientación tiene? Pues en este caso lo que hay que hacer es alinear la intersección de esa recta con L
con O. Eso quiere decir que la homóloga de esta recta tiene esa dirección. Por tanto, el homólogo, por ejemplo, de este punto, alineando con O, pues es este. Punto M tiene por homólogo M'. Acerco un poco. Ahora si, por ejemplo, alineo este punto, pues tengo que tiene por homólogo este punto. Vamos a poner N'. Si ahora, por ejemplo, cojo el punto A, pues el homólogo de A pues quedará donde corte a esta recta allí detrás, lejos, ¿no? Y si quiero saber dónde queda el homólogo, como tengo que esta recta, su homólogo es esta, pues siempre este punto, al alinearlo con O, quedará sobre esa recta. Y si quiero saber el homólogo de B, alineo con O y aquí tengo B'. A' estará en la intersección de esas dos líneas. Bueno, entonces tengo que en realidad esta es la recta, vamos a llamar esta recta M, y esta recta su homóloga M', ya que son los prima. Bueno, pues según eso ahora tengo otra recta. Como vemos, esta recta corta aquí en el eje y puedo incluso interpretar esto en el espacio si quiero. Siempre se tiene que la recta esta, voy a ponerlo así, está sobre un plano. Luego tenemos este plano, yo lo pongo perpendicular, pero podría tener cualquier ángulo siempre y cuando pues este de aquí arriba que pasa por O pues fuera paralelo a este, con cualquier ángulo. Aquí parece de 90, pero puede ser cualquiera. Bueno, según eso es más fácil visualizarlo de esta forma. Entonces tengo aquí este detalle, tenemos aquí estos dos planos. Hacemos mejor el difumino. Y aquí esto. Entonces decía que para intuirlo mejor espacialmente tenemos aquí este plano y aquí este. Pues como decíamos, de repente los puntos que están sobre esta recta, pues tienen sus correspondientes. Vamos a hacer la recta continua, luego pasa por detrás, discontinua. Aquí está el homólogo de ese punto. Hacemos otra vez la línea continua y discontinua, y luego continuaría discontinua, ya que está detrás del plano. Así se percibe mejor espacialmente. Entonces también este punto también la ponemos continua, discontinua, y ahora necesariamente viene por aquí hasta ese punto por debajo. Este plano lo podemos continuar también por aquí, y si queremos también este por aquí. Bueno, entonces como lo continuamos vamos a darle un poco de sombra por aquí. Y también por aquí debajo, sobre todo por aquí. Bueno, tenemos también que esta será, como ya vimos, la recta límite, intersección de este plano con este. Y la otra recta límite, si hago por aquí una perpendicular, una paralela a esta, por ejemplo, estábamos hablando de perpendiculares, corta aquí a esta, por tanto la otra recta límite es esta. Y tenemos ahí ese romboide, que como ya decíamos en el espacio podía ser también todo de 90 grados, un cuadrado en vez de un rombo o romboide. Entonces podríamos sombrear por aquí debajo para una interpretación espacial y aquí también. Marcamos entonces. Bueno, tenemos entonces ahí una interpretación espacial. Decíamos que esta recta que estaba sobre este plano eran los elementos prima y que por tanto este punto pues estaba alineado con este M y su homólogo M'. Si por ejemplo quisiera aquí el homólogo de este punto, alineo con este punto, con el centro, y tengo aquí esta recta y luego pues corta aquí a esta y va ahí hasta ese centro de proyección. Tengo ahí otra recta que alinea esos puntos.
Bueno, por último tenemos esta recta. Entonces, como este punto C', como es prima, sé que está en el plano este, entonces yo puedo alinearlo, por ejemplo, con un punto cualquiera de estos, por ejemplo, con M. Entonces lo alineo y corta aquí en el eje. Bueno, vamos a hacerla en otro color para que se vea. O sea que la recta que pasa por C' y por M es esta. Vamos a hacerla aquí discontinua. Bueno, eso quiere decir que si hago una paralela por O, pues tengo que esa recta corta a la límite en este punto. Por tanto, nos fijamos, la recta viene por aquí, está en el plano este de aquí que llamaremos pi. Entonces hago una paralela y corta la límite aquí. Eso quiere decir que si uno el punto de la límite con esto, pues tengo ya la homóloga de esa recta. Por tanto, como la recta venía por aquí y tiene su homóloga aquí, si alineo el punto C' con O, pues tengo aquí ya sobre este plano, no sobre este que está aquí, sino sobre este que está ahí detrás, el homólogo de ese punto. Bueno, pues ahí tenemos un par de ejemplos de homologías donde se ven estas relaciones y otra más que podemos expresar aquí. Si yo quería hacer la recta límite, tengo dos rectas que son homólogas, pues hago por el centro de proyección paralelas a esas dos líneas, a esta y a la otra, hasta que me corten, como vemos, esta y corta aquí, y esta y corta la prolongación aquí. Por tanto, tengo aquí una recta límite y aquí la otra. O sea que en realidad siempre hago paralelas a las dos hasta que corten a ambas rectas, a una y a la otra. Entonces, donde corta, por esos puntos hago paralelas y tengo ya la interpretación espacial de eso. La interpretación espacial la podría simular de esta forma, un plano, y aquí detrás el otro, pues por ejemplo así. Es una forma de interpretarlo. Bueno, podrían otras muchas, como por ejemplo esta también. Bueno, pues como vemos, a la hora de hacer la homóloga de una recta, la que pasaba por esos dos puntos, pues por centro de proyección hacía una paralela hasta que cortara la límite, y necesariamente vemos que corta la límite correspondiente a esa recta en este punto. Entonces, alineando este punto con este, pues tengo que realmente esta es la homóloga de esa recta. Por tanto, todos los puntos de esta recta tendrán sus homólogos. Por ejemplo, este punto tendrá su homólogo sobre este aquí. Y ese sería el procedimiento para hacer este tipo de ejercicio.